Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos a una nueva ocasión a la Emergencia Clínica. Mi nombre es Lisette Partipilo, estudiante de Medicina en la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy estaré hablando con ustedes un tema tan importante como lo es los traumatismos por accidentes de tránsito, los accidentes automovilísticos. No sin antes comenzar agradeciendo a la Sociedad Científica de Bolivia, la SCSSV, por la invitación a estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento con todos ustedes. Para comenzar, les quiero comentar que la referencia bibliográfica de base que estaremos estudiando el día de hoy va a ser el soporte vital de trauma prehospitalario, también conocido como el PHTLS, debido a sus siglas en inglés de Pre-Hospital Trauma Life Support, el cual tiene todos los fundamentos que toda persona especializada en el área de medicina de emergencias prehospitalarias debe de conocer y es el principal como que la principal fuente bibliográfica que estaremos consultando el día de hoy, ya que la atención que vamos a brindar a nivel prehospitalario es considerada como que la de primera instancia, el primer respondedor en la escena ante una colisión vehicular o un accidente de tránsito. Comenzando con las generalidades, recordemos la definición de lo que es un paciente politraumatizado, parafraseando un poco la definición actual establecida por la Organización Mundial de la Salud, la cual reconoce que un paciente politraumatizado es todo aquel que presente lesiones múltiples a nivel orgánico, bien sea intencional o no intencional, ocasionadas por un agente externo, que es una de las características principales del trauma, que siempre va a ser secundario a la acción de un agente externo, el cual afecte la integridad de dos o más órganos o sistemas, dos huesos largos o, en su defecto, la combinación de un hueso largo y un sistema o un órgano o muchos más de estos. A su vez, recordando los principios o los fundamentos de la cinemática del trauma, que se va a fundamentar en las tres leyes o tres postulados de la física de Newton, recordemos que en todos los casos relacionados a los mecanismos de lesiones traumáticas, la energía se va a transferir a los tejidos, ya que bien podemos recordar que un cuerpo en reposo o en movimiento tiende a permanecer en dicho estado hasta que actúe en él una fuerza exterior que lo haga cambiar de estado, bien sea en reposo o en movimiento. A su vez, recordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y por último, hay que recordar que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Entonces, todos estos fundamentos los tenemos que tener en mente al momento de abordar una escena ante un accidente de tránsito o una colisión vehicular. Hablando un poco acerca de los aspectos epidemiológicos del trauma hoy en día, se estima que aproximadamente más de 9 personas mueren cada minuto por lesiones traumáticas y de violencia. Generalmente, 5,8 millones de personas mueren cada año por lesiones no intencionales y de violencia. A su vez, la carga de lesión ante eventos traumáticos representa el 18% de las enfermedades totales a nivel mundial y se estima que el trauma figura como la principal causa de muerte en personas entre 1 a 44 años de edad, según lo establecido en la 10ª edición del ATLS, pero el PHTLS cambia un poquito el rango de edad de 1 a 45 años en su 9ª edición. Ambas fueron publicadas este año, tanto del ATLS como del PHTLS. Hablando un poco acerca de las observaciones en escena a considerar cuando nos encontramos en sí frente a un accidente de tránsito o una colisión vehicular, recordemos que las observaciones de las probables circunstancias que condujeron a una colisión vehicular van a proporcionar ciertas pistas o impresiones diagnósticas sugestivas sobre la severidad de las lesiones que presenten los pacientes y los potenciales órganos o sistemas que se encuentren involucrados pero a su vez afectados. En este sentido, tendremos ciertos factores a valorar, tales como la dirección del impacto, que vamos a estudiar posteriormente, el daño externo al vehículo, pero también el daño interno del mismo, cuáles partes del vehículo se encuentran afectadas o no. También tenemos que considerar la posición de los ocupantes dentro del vehículo o en su defecto si estos fueron proyectados hacia las afueras del vehículo y se encuentran en la escena, en la calle o en las afueras de la avenida. Y por último, pero no menos importante, los dispositivos de seguridad y de restricción que fueron empleados, tales como cinturón de seguridad y las bolsas de aire. También, generalmente, algo
que tenemos que tener en cuenta es que las lesiones secundarias, accidentes de tránsito y colisiones vehiculares tienden a ser catalogadas como traumatismos contusos. En este sentido, en la contusión, dos mecanismos están involucrados en el impacto, tanto el cizallamiento como la compresión, los cuales ambos pueden resultar en la cavitación, es decir, en la creación de una cavidad, bien sea temporal o permanente, dentro del organismo y aquellas estructuras que se hayan visto afectadas. Entonces, podemos definir el cizallamiento como ese evento o ese hecho en el cual un órgano o una estructura va a cambiar de velocidad rápidamente en comparación con otra de su misma clase, lo cual hace que las estructuras se van a separar y se desgarren. Un ejemplo clásico de una estructura que tiende a sufrir de cizallamiento es la arteria aorta, pero también todos aquellos órganos retroperitoneales como veremos a continuación. En contraparte, la compresión no es más que cuando un órgano o una estructura es directamente comprimido y oprimido junto o en comparación con otros órganos o estructuras de su misma clase, bien sea estructuras como el pulmón, el corazón y órganos huecos a nivel de la cavidad abdominal. En relación al traumatismo contuso, vamos a tener ciertas colisiones a considerar, ya que si bien no solamente vamos a hablar como que de la colisión vehicular en sí, o lo que las personas normalmente creen de que es solamente un impacto. Ya una vez estudiando la cinemática del trauma en el hecho en escena, nosotros como personal de la salud, generalmente en el ámbito prehospitalario, tenemos que tener en cuenta que ante esos eventos se van a presentar tres tipos de colisiones. En primera instancia, la colisión del vehículo contra el objeto, bien sea un objeto en movimiento, tal como este otro vehículo, o un objeto fijo, bien sea un poste, un árbol, entre otros. La segunda colisión a considerar es el ocupante que va a golpear el interior del vehículo o si es proyectado del mismo, va a impactar contra el suelo, pero la tercera colisión a tener en cuenta, que quizás es una de las más importantes, van a ser las estructuras del cuerpo internamente que van a golpear contra la pared de la región anatómica en la que se encuentren, es decir, el daño interno en sí ocasionado. En este sentido, vamos a poder clasificar las colisiones, bien sea un impacto frontal, un impacto trasero, impacto lateral, rotacional y el volcamiento. Un tip de emergencia a tener en cuenta es recordar que el ocupante es vulnerable al mismo tipo de fuerza del vehículo y las lesiones pueden predecirse dependiendo del impacto presentado en la escena que haya sido secundario a la presentación de una colisión vehicular en sí. En relación a ciertos aspectos epidemiológicos de las colisiones vehiculares en Estados Unidos de América, generalmente se estima un aproximado de 36.100 muertes al año secundarios a accidentes de tránsito. A su vez, se estima que más de 2.600.000 de lesiones son secundarias a accidentes de tránsito y colisiones vehiculares. Y por último, pero no menos importante, generalmente las víctimas afectadas con mayor frecuencia ante un accidente de tránsito y una colisión vehicular tienden a ser los ciclistas, seguido de los motociclistas y los peatones. Hablando ya un poco de la clasificación en sí de las colisiones o los impactos a considerar, vamos a comenzar con el impacto frontal, en el cual el vehículo va a golpear frontalmente un objeto, el cual detiene su movimiento hacia adelante, pero el resto del mismo mantiene su movimiento hasta que la energía es completamente absorbida por el doblado vehicular, como podemos ver en la presente animación. Como bien les dije, un impacto frontal bien puede ser entre dos vehículos que se encuentren en movimiento, pero también puede ser entre un vehículo con un objeto fijo de tipo árbol o de tipo poste, como veremos a continuación en ciertas imágenes. A su vez, recordemos que la cantidad de daño al vehículo y el ocupante, así como el intercambio de energía, está directamente relacionado con la velocidad del vehículo, recordando que la velocidad tiende a ser uno de los principales determinantes del poder lesivo a nivel del evento traumático en sí. Entonces, como bien podemos ver en las imágenes, tenemos aquí una colisión frontal, se podría decir, entre dos vehículos, pero también entre un vehículo contra un objeto fijo de tipo señal de tránsito. Un tip de emergencia es recordar que los sistemas de seguridad y restricción van a absorber toda o mayor parte de la energía, lo que reduce la lesión de las víctimas. Es decir, los sistemas de seguridad, tales como el cinturón de seguridad, valga la redundancia, y las bolsas de aire, tienden a ser muy confiables y bastante efectivas a nivel de los impactos frontales. Ahora bien, el ocupante tras el impacto
va a continuar moviéndose en dos posibles trayectorias. En primera instancia, vamos a tener la trayectoria hacia arriba y por encima, en el cual el movimiento hacia adelante del cuerpo lo lleva hacia arriba y sobre el volante del vehículo. Entonces, podemos evidenciar lesiones a nivel cefalocaudal. Tenemos en la cabeza, va a ser la primera región de impacto, bien sea contra el parabrisas, contra el techo, el marco de la puerta, entre otras partes del vehículo, que me puede resultar en alguna contusión a nivel de la cabeza o un traumatismo cráneoencefálico en sus diferentes clasificaciones. Seguidamente, el tórax, bien podemos presenciar o el paciente puede presentar contusión a nivel de la caja torácica con consecuente lesión cardíaca y pulmonar, pudiendo resultar un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, entre otras lesiones clínicamente significativas. Seguidamente, el abdomen bien puede verse comprometido y presentar ciertas lesiones relacionadas a los mecanismos de compresión, aplastamientos tanto de órganos sólidos como de órganos huecos. Y por último, órganos, como les dije, retroperitoneales, tales como los riñones, pero también los que se encuentran ya en sí determinados en la cavidad peritoneal o en la cavidad abdominal, como el vaso y el hígado, tienden a presentar lesiones por cizallamiento y desprenderse o desgarrarse. Ahora bien, si estudiamos la trayectoria hacia abajo y por debajo, en este sentido, los ocupantes se van a mover hacia adelante como la trayectoria anterior, pero se van a mover hacia abajo y fuera del asiento hacia el tablero, lo cual va a resultar en lesiones clínicamente significativas que principalmente van a afectar el miembro inferior. En primera instancia, puede presentar una fractura de la articulación del tobillo. Seguidamente, en la rodilla, esta puede presentar dislocación de la rodilla, pero también desgarre de ciertos ligamentos y tendones. El fémur puede verse comprometido y presentar fractura del fémur, pero también dislocación de la cabeza femoral del acetábulo. Y por último, el paciente va a presentar doblez del cuerpo superior, lo cual me puede conllevar a una trayectoria luego de haber padecido y presentado la trayectoria hacia abajo y por debajo. El paciente, al doblar su cuerpo hacia arriba, puede presentar todas las lesiones previamente descritas en la trayectoria de hacia arriba y por encima, como veremos a continuación. Entonces, bien podemos estudiar la trayectoria hacia arriba y por encima, donde en primera instancia la cabeza es la que va a llevar como que la primera región que impacta con las partes del vehículo, seguido del tórax. Como bien podemos ver, generalmente hay pacientes que tienden a presentar la impresión del volante en la caja torácica, pero también podemos ver la compresión de la cavidad abdominal con consecuente desplazamiento de estructuras tales como el hígado, el vaso y los intestinos. En contraparte, si estudiamos la trayectoria hacia abajo y por debajo, bien podemos ver cómo se puede presentar ciertas fracturas, dislocaciones, es decir, la discontinuidad del tejido óseo de todos los elementos anatómicos de interés del miembro inferior. En primera instancia, el fémur, seguido de la cintura pélvica, la tibia y peroné, y bueno, demás articulaciones de interés. Aquí bien podemos ver que si bien el paciente o la víctima, en este caso, se encuentra hacia abajo y por debajo, una vez que el cuerpo tenga el doblez hacia arriba, puede también presentar ciertas lesiones clínicamente significativas descritas en la trayectoria de hacia arriba y por encima. Ahora bien, estudiando el impacto trasero, este va a ocurrir cuando un vehículo en movimiento lento o estacionario, que generalmente es conocido como el vehículo diana, es golpeado por otro vehículo que se mueve a una mayor velocidad, conocido como el vehículo bala. Un tip de emergencia que cabe resaltar es que mientras mayor sea la diferencia en movimiento de los vehículos y diferencia de velocidad, mayor será la fuerza de impacto inicial y por ende mayor será la transferencia de energía con severas repercusiones tanto clínicas como traumáticas. Generalmente, un impacto trasero fuerza el torso hacia adelante y si el reposacabezas está colocado por debajo del occipucio, resultará de una hiperextensión del cuello, lo cual puede resultar en una lesión. Como veremos a continuación, aquí podemos evidenciar una colocación inadecuada del reposacabezas, lo cual esto es conocido como el síndrome de latigazo, que generalmente tiende a resultar en lesiones clínicamente significativas a nivel de la columna cervical, pero en contraparte, si hay una colocación adecuada, vemos cómo este va a poder como que impedir ese grado de hiperextensión del cuello y por ende mantener cierta integridad y brindarle protección adecuada
a el ocupante del vehículo. En relación a los impactos laterales, como bien podemos observar, puede resultar de una colisión por intersección, bien sea en T, o cuando el vehículo sale del camino e impacta lateralmente con cualquier objeto que se encuentre en su camino. No obstante, cabe destacar que la intrusión de compartimientos vehiculares puede representar otra fuente de lesión adicional, es decir, además del daño que va a ocasionar el hecho del impacto de un vehículo contra otro vehículo o el vehículo contra un objeto, lo cual lo conlleve a padecer un impacto lateral, generalmente cuando elementos o compartimientos vehiculares tales como los marcos de las puertas, las ventanas, entre otros, em, son incluidos o son introducidos a nivel del vehículo afectado, también puede representar otra fuente, otro agente externo que me resulte en una mayor cantidad de lesiones traumáticas que presenten los ocupantes. Cabe destacar que estos pueden lesionarse conforme son acelerados lateralmente o conforme el compartimiento del pasajero es doblado hacia adentro por la proyección de la puerta. Ahora bien, en relación a las regiones anatómicas comprometidas severamente en relación a los impactos laterales, tenemos en primera instancia la cabeza, que como bien dijimos anteriormente, tiende a ser la primera región de impacto contra la puerta o la ventana en este caso. Vamos a tener también el cuello, que me puede resultar tanto en fractura como en luxación y dislocación de las vértebras cervicales. Si generalmente el impacto es contra el hombro, la clavícula también es otro elemento anatómico de interés que puede fracturarse, es bastante común. En tórax, el paciente puede presentar varias lesiones tales como costillas fracturadas y por ende presentar un tórax inestable, puede presentar una contusión pulmonar, un neumotórax a tensión, puede también presentar cualquier lesión orgánica de los elementos que se encuentran a nivel del mediastino, como bien les dije anteriormente, pulmón o corazón, y cizallamientos de estructuras vasculares de interés, en este caso la arteria aorta torácica. En el abdomen, bien pueden presentarse o son más frecuentes presentadas las lesiones tanto en vaso y en hígado. Y por último, la pelvis puede verse comprometida y presentar lesiones por compresión, pero también fractura pélvica. En relación a los impactos rotacionales, tenemos que estos ocurren cuando la esquina de un vehículo golpea un objeto inmóvil o cuando la esquina de otro vehículo o uno que se mueve más lento o en dirección opuesta al primero impacta contra el mismo y resulta pues de una rotación del vehículo afectado, como bien podemos ver en la animación. Todas estas son imágenes extraídas del PHTLS en relación al estudio de la cinemática del trauma por los impactos por colisiones vehiculares. Generalmente estos van a resultar de lesiones que van a ser una combinación de varios impactos, tanto en los frontales como los laterales. Generalmente se describe que el ocupante va a continuar moviéndose hacia adelante y después es golpeado lateralmente conforme el vehículo gira en torno al punto de impacto. Un tip de emergencia es recordar que el paciente más cercano al punto de impacto va a presentar las peores lesiones debido a la transferencia de toda la energía hacia su cuerpo, recordando la segunda ley de Newton que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y a nivel del estudio de las lesiones traumáticas, recordemos que esto va a ser como un juego en sí de la transferencia de energía de un cuerpo a otro. En relación al volcamiento, em, se describe que un vehículo puede experimentar varios impactos en muchos ángulos diferentes, tal como sufrirlos el cuerpo humano del ocupante que se encuentre dentro del vehículo y los órganos internos de un ocupante que no se encuentre restringido, es decir, que no presente uso de cinturón de seguridad, en donde pueden presentarse lesiones y daños significativos en cada impacto, con particular riesgo de lesiones por cizallamiento. Y aquí podemos ver imágenes de lo que un volcamiento implica. Generalmente tienden a ser cuadros o eventos traumáticos significativos, ya que generalmente los pacientes presentan unas lesiones clínicas severas con mayor riesgo de mortalidad. Generalmente se describe que en ocasiones los ocupantes pueden ser expulsados, es decir, proyectados del vehículo y presentar riesgos de ser arrollados, bien sea por el mismo vehículo que se encuentre en movimiento tras el volcamiento, por otro que se encuentre circulando en caso tal de que el paciente o la víctima quede en la carretera, o sufrir lesiones al impactar contra el suelo.
En relación al estudio de los sistemas protectores, el día de hoy vamos a hablar sobre los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Comenzando con los cinturones de seguridad, se estima que estos reducen el 45% de lesiones mortales y el 50% de lesiones clínicamente significativas. No obstante, hoy en día se estima de que 1 de cada 7 pasajeros no utiliza el cinturón de seguridad. Recordemos que este debe ser utilizado adecuadamente, ya que su colocación, cuando es colocado de forma adecuada, la presión del impacto va a ser absorbida por la pelvis y por el tórax y la fuerza se va a transferir del cuerpo del ocupante hacia el sistema de restricción. Para eso es lo que es originalmente diseñado. Y cabe destacar que los cinturones de seguridad deben ser utilizados adecuadamente para ser efectivos y que puedan cumplir la función a la cual fueron destinados. No obstante, cuando un cinturón se utiliza de forma incorrecta, bien sea holgadamente o por encima de la pelvis, generalmente pueden ocurrir lesiones por compresión a órganos blandos encontrados entre el cinturón y la pared abdominal posterior o la columna vertebral del ocupante. Y generalmente, como bien podemos ver, puede resultar en lesiones de órganos significativos que se encuentren en la cavidad abdominal, los riñones, vaso e hígado, e inclusive sufrir lesiones tanto por compresión, pero también por deslizamiento y por ende cizallamiento de ciertas estructuras podría darse dependiendo el impacto presentado por la víctima. A su vez, la creciente presión resultante puede ocasionar ruptura diafragmática y la herniación de los órganos abdominales es algo a tener en cuenta. Hablando ya de las bolsas de aire, también conocidas como los airbags, estas van a proporcionar una protección complementaria al ocupante del vehículo, absorbiendo la energía lentamente al aumentar la distancia de frenado del cuerpo y amortiguando el movimiento hacia adelante del ocupante, por lo cual se describe que son muy efectivas en los impactos frontales. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que las bolsas de aire se despliegan y se desinflan en aproximadamente 0,5 segundos, por lo cual no son efectivas en impactos múltiples, en impactos rotacionales, volcamientos e impactos traseros. Generalmente, cuando se despliegan, pueden ocasionar lesiones menores, pero apreciables, tales como las abrasiones de brazo, en tórax y cara. Generalmente aquí podemos ver ciertas lesiones que presente el paciente cuando el ocupante utiliza, por ejemplo, accesorios tales como lentes de sol o lentes de vistas y la bolsa de aire es desplegada. Estos pueden producir rupturas y abrasiones o lesiones, heridas mínimas, eh, pero que sean apreciables por parte del personal de la salud, pero también puede provocar lesiones significativas, em, dependiendo de la cercanía y también de cómo haya sido desplegada y la forma en la que la bolsa impacta con el ocupante del vehículo. Generalmente se estima de que las bolsas de aire representan un riesgo significativo para los bebés y para los niños, así como aquellas que no hayan sido desplegadas, las cuales en caso tal de que se tenga en conocimiento que el vehículo cuenta con un sistema protector de tipo bolsas de aire. En el evento, en la colisión, no haya sido desplegada, estas deben ser desactivadas por personal especializado porque puede presentar un riesgo potencial para uno como proveedor sanitario, primer respondedor en la escena. Sin embargo, esto debe ser realizado sin que demore o interrumpa la extricación del paciente y la atención del mismo. Estudiando ahora las lesiones a peatones, vamos a tener ciertos escenarios a considerar. En primera instancia, recordar que el impacto generalmente tiende a ser a nivel de los miembros inferiores y en ocasiones tiende a afectar la cadera. Seguidamente, vamos a tener un impacto del torso y va a haber este rodamiento sobre ciertas estructuras vehiculares, tales como el capó o el frente del vehículo. Y por último, pero generalmente tiende a ser presentado con bastante frecuencia, el peatón, la víctima, generalmente va a presentar caída e impacto hacia el suelo. Un tip de emergencia es recordar que las lesiones producidas por la colisión a los peatones va a variar de acuerdo a la estatura del peatón, pero también al tamaño o a la altura del vehículo involucrado y a las características frontales del mismo, como bien podemos ver la comparación de la imagen presentada en el PHTLS. En relación a los pacientes adultos, generalmente el primer impacto tiende a afectar con mayor frecuencia la parte inferior de los miembros inferiores, es decir, comprometiendo la integridad de estructuras óseas tales como la tibia y el peroné. El segundo impacto tiende a generar contusiones clínicamente significativas en tórax y abdomen, pero también en la cabeza en caso tal de que esta región impacte con alguna de las porciones o las partes
del vehículo. Y por último, pero no menos importante, la víctima es lanzada con posterior impacto contra el suelo. Ahora bien, si el impacto es por un vehículo con un área frontal grande, tales como los camiones, los trucks, las van, generalmente se estima de que todo el peatón es golpeado simultáneamente. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que si bien la estatura del peatón va a ser determinante para las lesiones que se puedan presentar, también lo va a ser la altura y el área frontal del vehículo, el cual impacte con el peatón. En contraparte, estudiando los pacientes pediátricos, el primer impacto, como bien podemos observar en la imagen, como bien les dije, todas estas son imágenes extraídas del PH-ATLS, si bien va a afectar a los miembros inferiores, generalmente tiende a afectar o a comprometer la parte superior de los mismos, con consecuentes lesiones en estructuras óseas tales como el fémur y la cintura pélvica. Seguidamente, el segundo impacto tiende a presentar contusiones múltiples clínicamente significativas en regiones anatómicas tales como el tórax, el abdomen y la cabeza. Y por último, al igual que en los pacientes adultos, la víctima es lanzada y presenta impacto contra el suelo. Sin embargo, recordemos que debido al menor tamaño presentado en los pacientes pediátricos, el niño puede ser arrastrado por debajo del vehículo, lo cual puede resultar en otro tipo de lesiones clínicamente aún más significativas y severas que probablemente pongan en peligro la integridad del mismo. En relación al paciente politraumatizado, como todo paciente politraumatizado, en este caso secundario a accidentes de tránsito, vamos a realizar la evaluación en la escena, recordando el ABCDE del trauma. A, vamos a realizar la apertura de la vía aérea y recordemos que en este paso es donde vamos a realizar control cervical, generalmente con la tabla espinal. ¿Ok? En caso tal de que no hayan contraindicaciones tales como ciertas lesiones a nivel de la columna vertebral. Seguidamente, la respiración, vamos a tener que garantizar de que el paciente esté presentando una adecuada frecuencia respiratoria y una buena fisiología y mecánica ventilatoria, seguido de la circulación, donde, bueno, realizaremos lo que es la toma del pulso, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar lo podemos estimar, la presión arterial, el déficit neurológico generalmente a nivel extrahospitalario tiende a ser evaluado rápidamente mediante la escala de coma de Glasgow y por último, pero no menos importante, la exposición del paciente. Es decir, una vez que nosotros abordemos a la víctima, ya deja de ser víctima, pasa a ser paciente, ya el personal bomberil o el instituto o el cuerpo encargado de realizar la extricación del paciente lo tiende a entregar, en este caso al personal prehospitalario, tenemos que realizar la exposición del paciente siempre y cuando salvaguardando tanto su identidad como su pudor, su integridad como persona, como paciente en sí, pero debemos realizar la exposición del mismo para poder ver ciertas lesiones que sean descritas como lesiones ocultas y poder tratarlas a tiempo. A nivel prehospitalario no se trabaja con historia clínica, sino con reporte hospitalario, prehospitalario, perdón, pero ya cuando nos encontremos a nivel de la institución o el centro asistencial de referencia al cual el paciente haya sido trasladado, generalmente de inmediato, como establece la ATLS y el PH-TLS en todo paciente politraumatizado, la historia clínica y el reporte prehospitalario a su vez debe tener ciertos aspectos tales como el tiempo transcurrido de la extricación, el tiempo de extricación, el tipo de colisión, es decir, el tipo de impacto, si fue un impacto frontal, un impacto trasero, un impacto lateral, rodamiento rotacional o volcamiento, generalmente el número de lesiones presentadas por el paciente, eso el reporte prehospitalario tiende a tener como un checklist donde uno va marcando cuál región anatómica se ve comprometida y qué tipo de lesiones presenta, como bien les dije, se pueden estimar lesiones por compresión, contusiones, cizallamientos, entre otras, y en caso tal de que en la escena haya sangre, esto generalmente es realizado por aquellos un personal con un mayor grado de experticia, puede hacer un estimado de la sangre referida y el nivel de pérdida sanguínea aproximada presentada por el paciente.
Ahora bien, la exploración física, recordemos que debe ser completa, conjunto una buena anamnesis, que en caso tal el paciente no se encuentre en condiciones de responder, se le puede dar a un acompañante. Y algo muy importante de tener en cuenta a nivel de los accidentes de tránsito es que si los ocupantes del vehículo no están en condiciones de responder ciertas preguntas, siempre hay que buscar testigos que hayan evidenciado el evento, ya que generalmente pueden brindar una descripción aún mayor al momento de que se haya presentado el evento, y es información útil que nos puede dar, como bien les dije al iniciar, nos puede dar ciertas impresiones diagnósticas sugestivas, pero también pistas sobre las posibles lesiones y el posible cuadro clínico que pueda presentar el paciente. La exploración física, como bien sabemos, que va a partir de la presentación de realizar una buena inspección del paciente, a lo cual va muy unido o va muy de la mano con realizar una buena exposición del mismo, palpación, percusión y auscultación, recordando el cambio a nivel de la cavidad abdominal, donde inspeccionamos, auscultamos, palpamos y percutimos. En relación a la conducta terapéutica a tomar ante un paciente politraumatizado, hoy en día se prefiere una conducta conservadora sobre la conducta quirúrgica, la cual, como bien les dije, es establecida como la conducta de elección en todos aquellos pacientes que no presenten inestabilidad hemodinámica, en la cual vamos a instaurar tratamiento sintomático con fluidoterapia, sutura y limpieza de las heridas en caso tal de ser necesario. También vamos a realizar todos los estudios de imágenes que sean necesarios propios de un paciente politraumatizado. Como bien sabemos, todo esto va a depender tanto en primera instancia del cuadro clínico presentado por el paciente, pero también del criterio del médico tratante. Seguidamente tenemos la conducta quirúrgica, la cual es llevada a cabo en aquellos pacientes con criterios determinados para, en este caso, o entre varias indicaciones, por ejemplo, la realización de una laparotomía exploratoria de emergencia, los cuales, entre otras cosas, presenten signos de shock y o de este síndrome peritoneal, junto a las indicaciones para la realización de la misma, donde una de las primeras que priva el cambio de una conducta conservadora ante una conducta quirúrgica es la inestabilidad hemodinámica que pueda o no presentar el paciente. Y por último, pero no menos importante, el tratamiento profiláctico generalmente tiende a ser instaurado con antibióticos, lesiones resultantes de heridas penetrantes, ¿ok? Que bien se puedan presentar en la escena a fin de evitar infecciones postquirúrgicas. Sin más, muchísimas gracias por su atención, recordando que el destino de los heridos descansa en las manos de quien aplica el primer vendaje, según lo establecido por Nicholas Sen, quien fue el fundador de la Asociación de Médicos Militares de Estados Unidos. Cualquier duda, observación, no olviden seguirme o consultar en todas mis redes sociales, Emergencia Clínica, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y el canal de Emergencia en Telegram. Mis mejores deseos y bueno, espero que haya sido de su agrado.